por el recorrido por el tablón como lo hemos venido haciendo en las demás clases. Entonces, chicos, en estos momentos voy a empezar a compartir mi pantalla, que puedan ver lo que yo estoy viendo en sus pantallas. En este momento me dice que se está mostrando mi pantalla y vamos a arrancar entonces con la explicación metodológica de la clase del día de hoy. Si tenemos preguntas de la clase de la clase pasada o de la explicación del día de hoy, las hacemos para el final. Recuerden que pueden activar sus micrófonos o pueden escribir por el chat que se encuentra a la derecha de sus pantallas. Mm, entonces, vamos a arrancar con el día de hoy, chicos. Eh, en la parte izquierda recuerden que aparecen las entregas que están pendientes, es como un recordatorio. Entonces está acá en lo que les estoy escribiendo en azul, por si no lo tienen presente para desplazarse mucho hacia abajo o buscar en trabajo de clase. ¿Qué tenemos entonces? Dice que la entrega del día de hoy son dos, el documento uno y el documento 2. Y la entrega de la tarea, que es el documento 3, se hará en el transcurso de la semana como lo hemos venido haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las dos entregas del día de hoy y recordarles a todos, no está de más que la asistencia se tiene en cuenta con el comentario que hacen en mi saludo de las 7 de la mañana. Y vamos a arrancar entonces con el documento uno. Ustedes ya saben que hemos venido trabajando tres documentos, el de los desempeños, que trae los soportes audiovisuales, el de las actividades, que es el documento 2, también se entrega el día de hoy, y el de la tarea, que se entrega con un plazo máximo de una semana. Entonces, vamos a arrancar con el documento uno, que es el que contiene los desempeños y nos muestra unas instrucciones a seguir para poder desarrollar y hacer efectiva la entrega de este documento. Recordar, muchachos, que las entregas las hacen por separados, es decir, si en el documento uno les piden los desempeños con algo de teoría del tema del día de hoy, se hace la entrega por el documento uno, ¿de acuerdo? Porque muchas veces muchos de ustedes eh, no entregan el documento uno, pero resulta que en la actividad están entregando el documento uno y el documento 2, es decir, solo están enviando las fotos en un archivo de sus desempeños, de sus apuntes y de su actividad, ¿de acuerdo? Entonces, para que por favor lo tengan presente, las dos entregas se hacen por separado, documento uno y documento 2. Entonces, arrancamos con las semanas 8 y 9 que corresponden al calendario. Como nosotros trabajamos el bachillerato por ciclos, es por eso que en las semanas se trabajan a veces una semana o a veces se tiene que adelantar el tema de 2 semanas. ¿Nosotros con qué arrancamos, chicos? Nosotros arrancamos con nomenclatura inorgánica, con las familias inorgánicas, con óxidos, con hidróxidos, con ácidos, con sales. Y ahorita, eh, en la semana pasada, justo arrancamos con los óxidos. ¿Qué tipos de óxidos habían? ¿Cuál era la diferencia entre los óxidos básicos y los óxidos ácidos? O los también conocidos los óxidos metálicos, ¿no? Los óxidos básicos. Entonces, chicos, vamos a arrancar el tema de hoy, o los temas de hoy van a ser los hidróxidos y los ácidos. ¿Cuáles son sus métodos de obtención y cuál va a ser su forma de nombrarlos? ¿De acuerdo? ¿Qué decidí, chicos? Como estamos trabajando con bastante información, para que no se sobresaturen, no nos sobrecarguemos de tema que estoy haciendo, trabajando en la entrega, es decir, el día de hoy, un tema o una semana, y para la tarea también estoy dejando un soporte audiovisual, pero la tarea se va a enfocar o se va a centralizar más en el otro tema. Es decir, hoy vamos a trabajar en hidróxidos y en la tarea vamos a trabajar en ácidos, ¿de acuerdo? Por eso va a ser un poquito más larga, porque la estoy dejando como tarea, en donde tienen una semana como plazo para entregármela. Entonces, chicos, ¿qué dice el documento uno? En el documento uno encontramos las instrucciones que deben copiar, ya saben, sus desempeños y sus apuntes de los soportes audiovisuales que ven a continuación.
¿Qué vamos a encontrar en este documento uno? Los desempeños de las 2 semanas y vamos a encontrar la guía de apoyo de los hidróxidos, que es el tema en el que nos centralizamos el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar, muchachos? De 2 soportes audiovisuales o 2 videos que nos hablan de hidróxidos y que nos hablan de ácidos. Les estoy especificando en las instrucciones que para la actividad vamos a arrancar con el video de hidróxidos, perdón, y para la tarea vamos a visualizar el video número 2, que es el de los ácidos. Entonces, chicos, si ustedes le dan clic en el documento uno, vamos a encontrar los desempeños para las 2 semanas. Y si ustedes le dan clic en la guía de apoyo, nos va a aparecer una guía bastante pequeñita, demasiado resumida, diría yo. Es solo de una página, ¿de acuerdo? En donde nos van a hablar de la familia de los hidróxidos, cómo se forman, a partir de dónde se forman, cómo se van a nombrar y cuál va a ser el radical que van a tener y que les va a diferenciar de las demás familias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que los hidróxidos son sustancias que se forman a partir de la reacción química entre un óxido básico y el agua. Recordar que los óxidos básicos o metálicos son la combinación entre los metales y los oxígenos, ¿de acuerdo? Cualquier metal con cualquier oxígeno va a formar un óxido básico. Entonces, los hidróxidos surgen a partir de una reacción entre ese óxido y el agua. Aquí nos dicen y nos recuerdan lo que les acabo de mencionar, que un óxido básico es un metal combinado con el oxígeno, cualquier metal, y es muy fácil diferenciarlo de los óxidos, porque es muy fácil, porque su radical va a ser este, 1H, ¿de acuerdo? Es decir, si ustedes ven cualquier metal unido al OH, estamos clasificándolo o estamos hablando de la familia de los hidróxidos. Siempre, 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 siempre un hidróxido va a estar formado por un metal con un OH, ¿de acuerdo? Si ustedes ven cualquier otro elemento con un OH, ya no estaríamos hablando de la familia de los hidróxidos, ¿de acuerdo? Tendrían otras características u otras, eh, eh, otros factores principales que lo clasifican dentro de otra familia. Entonces, este radical actúa como elemento que tiene una sola valencia, ¿cierto? ¿Cuál valencia? Una negativa. Recordar, muchachos, los estados de oxidación. Por ejemplo, si sabemos que el OH es el que siempre va a estar acompañando a los hidróxidos, vamos a hacer su valencia general. ¿Y por qué vamos a decir que tiene una valencia de -1, por ejemplo? Si nos dicen que es el OH, recordamos que el oxígeno tiene una valencia de -2 y el hidrógeno tiene una valencia de +1, ¿cierto? Como vimos en sus estados de oxidación. ¿Qué hacemos para calcular la valencia de todo el ion OH? Operamos sus dos estados de oxidación. Entonces, ¿qué hacemos? -2 más -1, ¿cuánto me les da? -1. Es por eso que el ion OH, que corresponde a la familia de los hidróxidos, va a tener una carga general de 1-. En esta guía encontramos el paso a paso de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a nombrar. Y, y va a ser de gran ayuda con el soporte audiovisual que les dejo, con el primer video, con el de los hidróxidos. Entonces, chicos, si seguimos visualizando los demás documentos, encontramos entonces el documento 2, nos vamos a las instrucciones, que es lo que nos informa cómo realizar la actividad, y encontramos el archivo que corresponde para el documento 2.
En el documento 2 que vamos a encontrar 5 puntos, la mayoría va a ser de consulta y el final va a ser procedimental. El video y la guía nos va a ayudar mucho para resolver esta tabla, en donde nos piden la fórmula y algunos nombres de los hidróxidos. ¿Qué vamos a hacer en la actividad? Como mis demás talleres habían sido muy procedimentales, este va a ser un poquito más de consulta, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que mis consultas son más bien claras y concretas, sin que se me extiendan demasiado. ¿Qué les estoy pidiendo? Que me hagan una consulta además del video que les dejo como soporte, que me hagan una consulta acerca de qué son los hidróxidos, para qué se utilizan, cuál es su importancia en la actualidad, cuáles son los usos y aplicaciones en la industria, por ejemplo, en la industria y en la cotidianidad. Es decir, que yo en la casa tengo un hidróxido o hago uso de un hidróxido, pero yo no sabía que era un hidróxido, ¿de acuerdo? Entonces necesito que busquen ese tipo de información para que se acerquen un poquito más a esta familia de los hidróxidos. Para el caso del soporte audiovisual, él nos va a servir bastante para este cuadrito. Y para el caso de la tarea, que es el documento 3, vamos a encontrar exactamente lo mismo, unas instrucciones, pero recuerden que aquí nos vamos a enfocar o vamos a centralizarnos en los ácidos, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso del soporte audiovisual que vamos a encontrar, que tenemos dos tipos de ácidos. Vamos a encontrar cómo se formulan y nos vamos a encontrar con que los dos tipos de ácidos que encontramos van a ser los oxácidos y los ácidos hidrácidos. ¿Cuál es la diferencia? Que los ácidos oxácidos tienen oxígeno y los ácidos hidrácidos eh, carecen de oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar en la tarea? Exactamente lo mismo, vamos a hacer un barrido acerca de una consulta de los ácidos, en donde les pido que me averigüen y lean acerca de los ácidos, qué son los ácidos, cuáles son sus importancias, para qué se emplean y por qué se emplean los ácidos, los dos, claro, los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. Aquí soy muy específico con lo que les pido, por ejemplo, les estoy pidiendo aquí, por ejemplo, en el segundo punto, a través de qué reacción se obtienen los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. Les estoy pidiendo que me ejemplifiquen la reacción de obtención, ¿de acuerdo? Es decir, esto más esto me da este ácido, A más B me da este ácido, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? Que me escriban tres reacciones de obtención para un ácido oxácido, para los tres ácidos oxácidos, y tres reacciones de obtención para tres ácidos hidrácidos. En el video nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado. El ejercicio solo es de consultar un poquito. Y para el cuarto punto también soy muy específico con lo que les pido, cuáles son los usos y aplicaciones en la industria y en la cotidianidad de los ácidos. Mencioné tres tipos de usos o aplicaciones. Entonces, tres usos o aplicaciones para los ácidos oxácidos y tres usos o aplicaciones para los ácidos hidrácidos. Como son solo tres para cada uno, podemos encontrar, por ejemplo, para los ácidos oxácidos, tres usos industriales. Perfecto, solo consultamos los tres usos industriales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para los ácidos hidráceos encontramos dos usos industriales y un uso cotidiano. Entonces, consignamos en la tarea esos dos usos industriales y ese uso cotidiano. Para el último punto, como en la actividad, vamos a encontrar un punto más procedimental de nombrar y de formular. Y para este punto, el soporte audiovisual nos va a servir de mucha ayuda, perdón. Entonces, chicos, no es más por hoy. Esos son los tres documentos que vamos a trabajar el día de hoy y ese es el nuevo tema, hidróxidos y ácidos. Entonces, chicos, eh, regreso con ustedes y
y les pregunto acerca de sus dudas o inquietudes para la clase del día de hoy o las dudas o inquietudes para la clase de hace 15 días. Pueden activar su micrófono o me pueden escribir por el chat. Entonces, al parecer no hay dudas. No sé si les quedó del todo claro la entrega de hoy. Si tienen dudas, recuerden que me pueden escribir o pueden activar sus micrófonos para poder escuchar sus dudas o inquietudes. Si no tienen dudas o inquietudes, pues podemos dar por finalizada la videollamada. Eh, Empezamos a desarrollar el documento uno y el documento 2, a familiarizarnos con el tema y a las 10 de la mañana eh, resolvemos dudas o inquietudes acerca del tema del día de hoy. Entonces, chicos, al parecer no hay preguntas ni inquietudes acerca de la explicación metodológica del día de hoy, ni de la clase de hace 15 días. Entonces, empiezo a dejar de grabar la videollamada y damos por finalizada la videoconferencia del día de hoy.